Buenas tardes y muchas gracias por la disposición a escucharnos en esta jornada. Pertenecemos al Centro Regional de Profesores del Sur, con sede en la ciudad de Atlántida, y somos el equipo coordinador del proyecto Preparando el Suelo, desarrollado en el marco de la experiencia piloto hacia escuelas inclusivas, para el que contamos con el apoyo de Mel Ainscow y Mercedes Viola. Somos Anaíla Roca, Elizabeth Maidana, Karina Nosar y Marcela Rivas, y esa foto es la del edificio principal de nuestra institución. Hola, buenas tardes. Queremos iniciar esta presentación contándoles un poco de dónde viene el nombre Preparando el Suelo. Es decir, nosotros de alguna manera queremos utilizar una metáfora representando justamente esta actividad constante entre acciones que vamos implementando y reflexiones donde vamos generando ideas a partir de ellas, desde el vínculo, ¿no? Nosotros hemos iniciado este trayecto y venimos proyectando otras acciones de alguna manera entrelazando diagnósticos, aprendizajes, valoraciones, experiencias y algunas acciones concretas donde la centralidad está en el vínculo entre sensibilidades distintas o intensidades, como se dice a veces. Hola, bueno, este es el equipo que está trabajando. Nosotras individualmente, de una forma u otra, todas estábamos vinculadas y trabajando en inclusión. Este año, por el 2021, se presenta la oportunidad de trabajar con este proyecto, y para nosotros fue una experiencia muy rica, dado de que se trabajó en virtualidad. Eso nos generó una experiencia y el generar herramientas a las cuales no estábamos acostumbradas, y la verdad que unió mucho y se generaron determinadas situaciones muy interesantes, y realmente pudimos trabajar esto de la metáfora, como vamos a irles presentando, que fue algo muy enriquecedor, no solo para el equipo coordinador, sino para poder proyectar cosas interesantes para este 2022, que es en donde vamos a poder poner en práctica todo lo que estuvimos planificando en el 2021. Para continuar con esta idea de las metáforas, para nosotros la tierra de nuestro proyecto, que es la base, digamos, del proyecto, tiene que ver con los actores y sus voces. Esto de seguir pensando al lado de. Buenas tardes. Yo les quiero contar que las voces de los estudiantes, docentes y funcionarios no docentes del CER de Atlántida son la tierra de nuestro proyecto, el alimento desde donde comenzamos a entablar puentes. Por eso diseñamos, analizamos e implementamos una encuesta como gesto inicial, donde la necesidad de hablar sobre la inclusión fue una de las principales conclusiones. Las inquietudes señaladas como resultado de la encuesta abarcan desde salud mental hasta barreras para la accesibilidad, entre otros. Este primer gesto comunicativo lo complementamos con grupos de discusión, encuentros y espacios de intercambio reflexivo. Ya hemos generado algunos en el 2021 con las visitas de clase que nos hemos realizado entre las compañeras de este proyecto, no siendo un obstáculo que seamos de diferentes asignaturas como matemática, español, sociología y filosofía. Con esto ampliamos la riqueza de las miradas y perspectivas. Tenemos planificado para el 2022 la creación de un espacio estudiantil donde poder escuchar aún más las voces de nuestros estudiantes. Con todas estas acciones buscamos ampliar el territorio de acción y de inclusión social, cultural y educativa. Continuando con estas metáforas, la idea de a la luz y el calor de las ideas justamente implica reconocer que los nutrientes, ¿sí?, son muchos otros, no solo lo que hemos señalado como la necesidad de tener actores y voces involucradas, sino que de alguna manera nosotros entendemos que para este 2022 el trabajo tiene que estar centrado en la generación de espacios de participación creativa y en la posibilidad de generar incidencia en la toma de decisiones para la gestión educativa.
Esto a su vez debe estar acompañado del cuidado del entorno y de nosotros mismos como actores. Por tanto, nosotros ya teníamos desarrollado algunas líneas de trabajo, las que están atravesadas también por esta mirada inclusiva, y lo que hicimos es vincular, empezar a articular estas líneas. Entre las líneas de trabajo que venimos desarrollando, y una de ellas es de la que de alguna forma sale el nombre de este proyecto, tiene que ver con la línea o el espacio huerta, donde allí nosotros lo que estamos articulando tiene que ver con la creación de la huerta, pero fundamentalmente pensando en el cuidado del entorno y el cuidado de los actores, la salud mental y física de los actores, donde se vinculen no solo disciplinas, sino experiencias, formas y modos y saberes, ¿no? Donde que los actores tienen internalizado, con el aporte de distintos actores interinstitucionales para el apoyo de materiales. Otra línea de trabajo que venimos desarrollando tiene que ver con la prevención del suicidio, justamente cuidándonos a nosotros mismos, algo que se señala también en las encuestas, la necesidad del cuidado y del trato con el otro. Entonces, allí también vamos a fortalecer, o estamos fortaleciendo, buscando fortalecer estas líneas de apoyo con relación al tema. La siguiente línea que está vinculada a esta tiene que ver con la generación para el año 2022 de espacios de culturales, sociales y lúdico-recreativos, donde los actores se encuentren de alguna forma en experiencias dialógicas y creativas, vinculando lo escolar y no escolar en ese espacio de creación. Y finalmente, otra línea de trabajo que está aprobada, tiene que ver con el proyecto Semillar, donde estamos trabajando también a nivel territorial en el cuidado de los humedales, donde se entablan lazos entre distintas instituciones educativas del territorio, de los distintos niveles educativos, ¿sí? Y también con la comunidad. Finalmente, para cerrar con esta idea de las metáforas, entendemos que el compostaje hace referencia al fermento. Nosotros el fermento lo entendemos como poner en juego y articulación todo esto que son los elementos, los nutrientes, y ponerlo a andar en esta cuestión de la construcción colaborativa, desde la investigación, acción colaborativa y desde el compromiso. Por tanto, la necesidad de ampliar estos espacios y estas voces y estas formas creativas de participación. Cerrando entonces la idea, tiene que ver con esto, con poner en marcha la imaginación creativa nos implica a todos, y esta idea de implicarnos a todos no quiere decir que no nos reconozcamos en las diferencias, sino todo lo contrario, es desde las diferencias y desde la potencia de esas diferencias que podemos encontrar este común y esta construcción creativa de aquí en más. Muchas gracias. Muchas gracias.